con todos los, muy buenas noches con todos los participantes. Ya, a ver, ¿me pueden confirmar si se mejora el audio? Igual, ¿se sigue escuchando bajo? Ya, ¿está bien? Espero que ya la mayoría lo hayan revisado, lo hayan chequeado. Hoy día vamos a comenzar a brindar modificar esa plantilla de valorización con respecto a nuestro ejemplo que hicimos en el flujo de caja. ¿Está bien? Entonces, como estructura de valorización, de ese formato que les he enviado, tenemos que tener algo en consideración, que teniendo claro, bajo el artículo 194 del reglamento de la ley de contrataciones, valorizaciones y metrados, hay puntos importantes que tenemos que rescatar. Tener en cuenta que las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta. Yo voy a valorizar una vez haya cuantificado el avance físico de las actividades en proyecto o en obra. Si yo he realizado en el mes 1.200 metros cúbicos de concreto, ese volumen de concreto, ese metrado cuantificado, es lo que tiene que participar en mi sustento de metrados y mi control de metrados para yo valorizar. Entonces no es que te pagan antes de, sino te pagan después de realizar la actividad. Es una valorización de pagos a cuenta. ¿Ya? Que es muy común que las empresas con esa modalidad por contrata, siempre se maneje una fórmula polinómica. Siempre se dé uso a la fórmula polinómica del presupuesto elaborada en el expediente técnico. Obvio que nosotros, en el momento de la revisión del expediente técnico, vamos a revisar si la fórmula polinómica se encuentra elaborada correctamente. Ya vamos a ver unas condiciones de poder verificar esa fórmula polinómica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la fórmula polinómica, ingeniero? Porque esa fórmula polinómica nos va a servir a nosotros para poder calcular nuestro reajuste. ¿Ya? Esa fórmula polinómica nosotros podemos actualizar bajo índices unificados que nos da el INEI para poder reajustar el costo correspondiente a la fluctuación del mercado. Si los precios en su momento disminuyen, entonces con la fórmula polinómica nos va a ayudar a tener un costo sincerado de la valorización con respecto a la fluctuación del mercado del costo de los materiales. Si el costo del mercado, de los materiales, alquileres de equipo, aumenta, entonces vamos a tener un reajuste a favor correspondiente a cómo ha ido cambiando los estudios de mercado en el territorio nacional. Entonces, ese es un tema ya parte del módulo número 6, donde vamos a aprender a realizar, a cómo calcular una fórmula de reajuste con los coeficientes de reajuste y los índices unificados. ¿Ya? Ahora, tenemos dos modalidades de contratación, como hemos visto, bajo un sistema de precios unitarios que ya hemos recalcado, que se va a valorizar en función a los metrados ejecutados, a los metrados reales, los cuales se van a multiplicar a los precios unitarios ofertados. Es decir, si yo tengo 500 metros cúbicos o 1.800 metros cúbicos de movimiento de tierras, bajo la modalidad de precios unitarios, yo voy a valorizar correspondiente a los metrados ejecutados. Entonces yo puedo tener 2.500, 3.000 metros cúbicos ejecutados y bajo esa cuantificación de avance o de trabajo, yo voy a valorizar. Porque el precio unitario es el mismo. Lo que varía es la cantidad de metrado ejecutado. En cambio, nosotros sabemos que la valorización que se formula en función de los metrados ejecutados bajo la modalidad de suma alzada, los metrados ejecutados se aplican a las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fue la presentada al momento de ofertar. Tenemos claro que con las actualizaciones del reglamento de la ley de contrataciones, anteriormente, bajo esta modalidad de suma alzada, se presentaba un valor referencial, donde nosotros al momento de valorizar trabajábamos mucho con un factor de relación. Ahora no. Ahora nos piden un detalle de costo por cada actividad, un desagregado de cada actividad, respetando los metrados del expediente técnico. Es decir, la suma alzada se va a metrar hasta los metrados del expediente técnico. En cambio, los precios unitarios se va a valorizar hasta los metrados reales. Ingeniero, pero yo estoy en una suma alzada y he hecho más de lo que me han contratado.
Eso no puedo presentar un adicional, una valoración por mayores metrados, ¿no? Porque esa es suma alzada. Porque la revisión del expediente técnico y las actividades son cuantificadas. Se pueden cuantificar. Por eso se revisa el expediente técnico. En obras contratadas bajo el sistema de precios sanitarios, se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Mientras que en el caso de obras bajo el sistema de suma alzada, se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. ¿Está bien? Entonces, esa parte la tenemos que tener clara, señores. ¿Ya? La tenemos que tener clara. Como estructura de valorización, siempre vamos a tener un resumen general donde tengamos los datos del proyecto como información específica. Tenemos el nombre del proyecto, localidad, distrito como ubicación geográfica. Tenemos los encargados, ya sea residente, supervisor de obra. Tenemos el sistema de contratación, en este caso, expresios unitarios, contrato de obra, sin número, el número de proceso de la licitación, ya, el contratista y los montos referenciales. Son informaciones que tienen que aparecer en toda valorización. También ahí tiene que figurar si es que la entidad correspondiente a las bases llevadas en el proceso de licitación figuraba la aceptación de brindar adelanto directo o adelanto de materiales. No necesariamente se tiene que dar un adelanto directo para proyectos. Se va a dar un adelanto directo o un adelanto de materiales siempre y cuando se especifiquen en las bases de la licitación. ¿Está bien? Entonces también tenemos un área donde nos van a detallar la situación de la obra, que eso se va a ir llenando automáticamente, correspondiente a como vayamos realizando la valorización del proyecto, de la obra que ustedes están viendo. Ya tenemos un control de metrados. Hemos tocado ese tema de que el control de metrados no es el sustento de los metrados. Acá en el control de metrados yo voy a colocar los metrados resúmenes o los metrados de la valorización por cada actividad. Pero el sustento de metrado ya tenemos que ir a un mayor detalle por ejes, por áreas, por zonas, para cuantificar ese trabajo. Ya, entonces, como valorización tenemos que tener un control de metrados para ver en qué porcentaje de avance vamos con respecto al metrado contractual. Tenemos un metrado contractual, tenemos un avance anterior, un avance actual. Al mes actual tenemos un acumulado de metrados y un saldo por ejecutar. ¿Ya? Y por ende, tenemos un cuadro de valorización, que simplemente, este es lo más, se puede tomar como algo sencillo, porque solamente estamos sumando y multiplicando. Vamos a multiplicar el metrado actual, conciliado con el supervisor, del avance del mes, por el precio unitario ofertado. Ya sea suma alzada o ya sea precio unitario, siempre se multiplica por el precio de la actividad ofertada. ¿Correcto? Tenemos un control de valorizaciones. Ya eso, si bien es cierto, solamente son resúmenes que nos ayudan mucho para tomar decisiones y ver el estatus de cómo se encuentra nuestro proyecto. Si bien es cierto, las valorizaciones son con una finalidad de cobros de los trabajos realizados, pero también como parte de gestión, como residentes de obra, contratados por una empresa, nos sirve también para poder tener una visión de cómo se encuentra el estado financiero del proyecto y cómo se encuentra el estatus del proyecto. Tenemos nuestro avance programado. En el módulo 2, si no me equivoco, vimos un poco lo que eran los flujos de caja. Bajo ese plan de trabajo realizado como parte del cronograma de trabajo del proyecto, de la obra, nosotros podemos sacar incidencias, de lo cual lo hemos visto en el módulo 3. Cómo podemos usar el plan de trabajo con respecto al costo para tener un avance, un porcentaje de avance y un flujo de caja mensual. ¿Cuánto es lo que yo tengo que facturar o avanzar en costo con respecto a un costo para poder culminar el proyecto al 100%? Entonces ya lo hemos visto. Y bajo ese ejercicio que hemos desarrollado, vamos a jalar esa información de nuestro flujo de caja para poder tener nuestra propia curva S. ¿Ya? Ya que tenemos un control de avance financiero, ya tenemos nuestra curva S, que siempre se trabaja con los avances acumulados para poder llegar al 100%, y tenemos un gráfico de avance financiero que vemos cómo deben de ser los desembolsos mensuales. Ingeniero, ¿y qué pasa si yo estoy, con respecto a lo programado, que inicialmente tenía, y yo estoy atrasado? Si bien es cierto, si tú estás con un atraso superior al 80% del monto programado, no habría ningún problema por el momento.
Pero si ya, pero si nosotros estamos inferior al 80%, entonces el supervisor y la entidad pública, para salvaguardar la fecha fin del proyecto, que el proyecto se culmine en la fecha esperada, nos va a solicitar un cronograma acelerado. ¿Está bien? Nos va a solicitar un cronograma acelerado. Que hagamos horarios extendidos, que trabajemos domingos, que trabajemos feriados o tengamos mayor recurso como HH durante la jornada de trabajo, que usemos unos planes de contingencia como Fast Track o crashing, que el crashing generalmente es aumentar los recursos, aumentar las horas hombre. En cambio, el fast track lo que me lleva es a tener trabajos en paralelo. Si el contratista en este caso no cumple con esa disposición de poder salvaguardar la preocupación de la entidad, la preocupación del supervisor para poder llegar a la fecha fin, entonces la entidad puede optar por la intervención económica del proyecto. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Sí, mira, con respecto a tu consulta, los adelantos directos, los adelantos directos se cobran de forma proporcional, ¿ya? Se cobran de forma proporcional. Claro, al avance que tiene el proyecto. Exacto, Marlon. Esa es la metodología Fast Track y Crashing para poder acelerar los trabajos. ¿Ya? O otra alternativa, como les comentaba, era el turno nocturno. Claro, prácticamente el cronograma acelerado ya superpone al cronograma inicial, porque lo que se quiere es adelantar las actividades para llegar a la fecha fin. Si nosotros nos ponemos en esa posición de que, por ejemplo, estamos atrasados, el cronograma inicial ya queda devaluado porque no estamos cumpliendo. Entonces, por eso se presenta un nuevo cronograma acelerado con el compromiso del contratista pueda meter más recursos, aumentar más cuadrillas o definir dobles turnos para poder llegar a la fecha. Pero ese cronograma ya es el compromiso del contratista. Si quedan 4 o 5 semanas y el contratista no hace nada, entonces la entidad, ¿qué va a optar? Va a optar, ¿sabes qué? A las 2 semanas te hago una medición. Si seguimos por debajo del 80% y no hemos mejorado, porque tiene que haber una tendencia en la curva. Cuando nosotros analizamos el proyecto semanalmente, ahí podemos ver la tendencia si estamos subiendo o nos mantenemos. Que no estamos tomando acción con respecto a un evento que puede perjudicar al cliente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la entidad opta, ¿sabes qué? Te deduzco este sector, te deduzco estas actividades y entra otra empresa para que haga ese trabajo. Entonces, con ese nuevo cronograma, nosotros comenzamos a planificar un flujo de trabajo, un tren de trabajo, y ese tren de trabajo va a ir de acuerdo a la valorización que nosotros realicemos. Ahora, los cálculos de reajuste, señores, los cálculos de reajuste generalmente se dan para reajustar el costo de los materiales con respecto al tiempo de la valorización. Si bien es cierto, la fórmula polinómica, imaginémonos, se realizó en septiembre de 2023 y el proyecto se ejecuta en febrero. Si bien es cierto, estamos dentro de tiempo, porque la validez del presupuesto del expediente técnico son 9 meses. Entonces, pero los costos del mercado que se elaboró el expediente técnico, que fue en el mes de septiembre, no van a ser los mismos que el proyecto se inició en el mes de febrero. Entonces, los índices unificados, los cuales son 80 índices, que ya los vamos a ver, el Instituto Nacional de Estadística nos muestra las fluctuaciones o variaciones que hay mensualmente, porque esos índices unificados se actualizan de forma mensual. ¿Cuál viene a ser el inconveniente? ¿Cuál viene a ser el inconveniente? ¿Ya? ¿Cuál viene a ser el inconveniente? De que, si bien es cierto, nosotros valorizamos fines de mes, con cierre de fines de mes. ¿Está bien? Nosotros valorizamos el mes de febrero. Pero los índices unificados, al mes de febrero, al cierre del mes de febrero, tenemos los índices unificados del mes de enero. Los índices unificados del mes de febrero siempre salen los 18 o los 20 del siguiente mes. Entonces, si yo valorizo febrero, mis índices unificados de febrero van a salir el 18 o el 21 de marzo. Entonces, ¿el reglamento qué me dice? Me dice, para esa finalidad de querer valorizar mensualmente, se puede optar en utilizar los índices unificados del mes anterior. Y en la próxima valorización, actualizamos el cálculo con el índice unificado del mes de febrero. Y así sucesivamente. Ingeniero, pero cuando llegue el último mes, me va a quedar una actualizada pendiente. Claro. Pero esa actualización lo cerramos en la liquidación. En la liquidación, nosotros tenemos la responsabilidad
de realizar el cálculo de las valorizaciones mensuales con el coeficiente de reajuste correcto de cada mes. No, Jesús. Miren, el MS Project, claro, el MS Project, señores, bueno, no he tenido, no me ha tocado ese escenario, pero el MS Project, el Primavera y el Excel son herramientas. Son herramientas. Si no se maneja mucho el MS Project, se puede trabajar en Excel tranquilamente. Ahora, los cronogramas que se presentan, obvio que yo prefiero trabajar en un programa que a mí me ayude a optimizar mi tiempo, en el cual trabajar en un MS Project o en un Primavera, puedo tener una tabla donde tenga duraciones, fechas, y también al mismo tiempo puedo tener un diagrama Gantt, que como objeto visual, como herramienta visual, me sirve. Pero también el Excel se puede formular para que me dé la misma información. Entonces, yo puedo trabajar un cronograma acelerado en un MS Project o en un Excel, con tal que el compromiso de poder llegar a las fechas y tener las metas me sirva, me ayude a llegar, pero que sean fechas reales. Me he topado mucho de que se realizan cronogramas solamente como para presentar. Así lo acabo, sí llego a esa fecha. Pero en el momento de que ya debemos con el compromiso al cliente sobre todo, y la supervisión, que nos presionan y ven que no llegamos, el problema es que quedamos como payasitos. Entonces, como recomendación profesional, siempre trabajen con tiempos reales, con fechas reales. Si no se llega, se sientan, se reúnen, porque es el manejar o administrar un proyecto es un trabajo colaborativo. No solamente depende del residente, no solamente depende del gerente, sino depende de producción, depende de calidad, depende de seguridad, hasta del asistente, el compromiso de poder llegar. Sentarse y ver qué más podemos hacer. Muchas veces la filosofía de Lean Construction es, su objetivo es identificar restricciones, ¿para qué? Para ser más eficientes. Mientras más restricciones yo levante, mientras más restricciones yo identifique y levante, tengo una ventana de poder ser más eficiente. Ahora, Marlon, sí, está bien. En el segundo mes ya puedo hacer el cálculo del reajuste con el índice unificado del mes que corresponde para la primera valorización. Pero en la segunda valorización, estamos claros de que en la segunda valorización yo ya valoricé febrero. Ya, me toca valorizar marzo. Pero en marzo tengo los índices unificados de febrero. Está bien. La valorización de febrero la actualizo. Si cobré más, si cobré menos correspondiente al reajuste, ya se actualiza. Es un más menos. Pero la valorización de marzo, como aún no tengo los índices unificados de marzo, tengo que seguir trabajando con el mes de febrero. Entonces, por eso les comentaba de que siempre, al cierre de las valorizaciones, cuando esté al 100%, siempre me va a faltar una actualización, que eso se va a dar en la liquidación. ¿Ya? Ahora, también hay que dejar claro que el reglamento nos da una opción de que si hay una variación con respecto a las valorizaciones, porque se nos puede ir, de que hemos cobrado menos o hemos cobrado más, se nos puede ir, se puede reajustar los cálculos para la liquidación de obra. Entonces, hay esa opción. Ahora, ingeniero, ¿y qué pasa si la valorización, los metrados valorizados que yo estoy cerrando, difiere mucho con los metrados que el supervisor me quiere reconocer? Si las variaciones superan un 5%, el contratista puede solicitar un arbitraje para poder buscar una conciliación de esa valorización. O simplemente se llega a un acuerdo que en la liquidación se va a reformular, se va a revisar los cálculos para tener una valorización real. Sí, Marlon, vamos a ver el ejercicio y vamos a ver que los reajustes tampoco no son montos considerables. Si bien es cierto, son pagos de actualización de índices de mercado, pero los costos de mercado no fluctúan de una forma exagerada. Estamos hablando de menos de un 5% de variación más o menos, si es que es a favor o en contra a la actualización de los costos. Entonces, con 500 soles o 5.000 soles, si viene como crítico, como exagerado, por mes, no te va, no implica un atraso significativo. Pero eso, como te digo, son costos que se van a reconocer. ¿Ya, señores? Pero siempre es bueno entender y manejar lo que son los significados de las curvas S o los diagramas financieros que podemos manejar o los KPIs que podemos tener en proyecto. Generalmente, cuando nosotros trabajamos en control de proyecto, cuando estoy trabajando, ahorita me estoy dedicando mucho al control, trabajamos mucho con lo que son con el valor ganado, donde no solamente veo costos, sino también veo avances. Y trabajamos mucho con KPIs.
Entonces a mí también me ayuda a poder tener un mejor estatus para el control del proyecto. Y la curva S es una herramienta muy importante, pero se me sirve siempre y cuando los compromisos y las fechas son reales. Ese es a lo que le quiero transmitir. Señores. Entonces, señores, también tenemos que tener unas definiciones muy importantes cuando nosotros realizamos unas valorizaciones. Ustedes dirán, ingeniero, pero ya estamos quedando que es multiplicar metrados por costos ofertados, por precios unitarios ofertados. ¿Qué más hay? Lo que hemos estado hablando. Para nosotros tener una ponderación de pago sincerado, real, tenemos que tener claro qué son las amortizaciones, qué son los reajustes, qué son los deductivos y las penalidades. Porque eso va a implicar que yo diga, ah, ya, mira, yo valoricé metrado por costos, tengo 1 millón para valorizar. Ah, pero me estoy olvidando de las amortizaciones, tengo que devolver el adelanto directo que me dio la entidad. Ah, entonces ya no es 1 millón. Ah, también tengo que tener un reajuste. Y ese reajuste puede ser positivo o negativo a la valorización. También puedo tener un deductivo o puedo tener penalidades. Al final, yo puedo terminar cobrando no 1 millón, sino termino cobrando en forma exagerada 950.000 o cobro 1.200.000. Entonces, para yo poder sincerar el pago o la factura que voy a emitir con respecto a los trabajos realizados, va a depender mucho el análisis de todos esos elementos, de todas esas variables. Amortizaciones es lo que se destina a pago de extinción gradual de una deuda contraída por la entidad con un acreedor. Es como un préstamo. Hemos quedado de que esos adelantos, ya sea directos o de materiales, se va a dar siempre y cuando se especifique en las bases del contrato. Entonces, la entidad va a tener, yo tengo que solicitar a la entidad, ¿ya? Voy a tener que solicitar a la entidad en 7 o 8 días, una vez firmado el contrato, que me depositen el adelanto directo. Pero yo voy a tener que realizar amortizaciones para devolver ese dinero. Ya es como un préstamo. Ahora, el reajuste, lo que habíamos estado comentando en su momento, es el mecanismo por el cual la administración garantiza al contratista el equilibrio económico en los contratos para asegurar que las partes no se vean perjudicadas ante las variaciones en los índices que afecta el precio ofertado durante la ejecución. Es decir, esto nos va a servir mucho de apoyo, como le voy a recalcar, nos va a servir mucho de apoyo para poder tener esa variación clara con respecto a la actualización de los costos de mercado. Sabemos que los proyectos se realizan con compra de materiales y con alquileres de equipo. No depende necesariamente de mano de obra. Depende mucho de la compra de materiales, que tengamos los materiales, que tengamos la logística, que nos suministre los materiales necesarios para poder realizar las actividades. Deductivo. Es la valorización económica de las obras que, estando consideradas en el alcance del contrato, no se requieren en su ejecución, constituyendo reducciones o supresiones en el costo de la obra. Podemos tener deductivos simplemente que nos reducen el alcance, puede ser por un cambio de alcance con respecto al cliente, puede ser por un tema de intervención económica al contratista, por la entidad pública, para poder llegar a la fecha de compromiso, o también podemos tener deductivos vinculantes, los cuales necesariamente son, si yo tengo un proyecto y veo que es necesario realizar un adicional, ejemplo, yo voy a construir una carretera y generalmente yo tenía tajeas cada ciertos tramos para el drenaje del agua en la carretera. Pero viendo bien, se tiene que hacer no tajeas, sino tiene que hacerse alcantarillas. Entonces, ¿eso qué implica? Implica un adicional. ¿Por qué? Porque son actividades no contempladas en el expediente técnico. Yo tengo que reducir el costo de las tajeas y va a ir vinculado a un costo de un adicional, de una actividad complementaria que no existía en el expediente técnico. Eso es lo que implica realizar un deductivo vinculante. No, todo es con informe. Se tiene que hacer el informe, obvio que todo adicional se aprueba con un expedientillo, donde el adicional de obra tiene que tener plano, tiene que tener metrado, un presupuesto del adicional, y asimismo, si el proyecto, la obra, se trabaja bajo la modalidad de fórmula polinómica, el adicional también tiene que tener su propia fórmula polinómica, porque cuando se haga el reajuste se va a calcular bajo esa fórmula polinómica del adicional. Claro, es que el tema de la suma alzada va a depender mucho si son trabajos complementarios, que no están en planos, que no figuren en planos. Ahora, si son trabajos de actividades complementarias, obvio que sí.
En la suma alzada solamente puede haber una modalidad adicional con respecto a la ejecución, que es trabajos complementarios. Si estoy ejecutando lo que les comenté, un proyecto hidráulico y no estaba contemplado en los planos ni de presupuesto trabajar un desarenador, entonces eso para mí es una actividad complementaria que está muy fuera del contrato y se puede generar como un adicional como parte del contrato inicial, pero como adicional. El deductivo vinculante, ¿a qué te refieres con el mismo monto del adicional? Es que el deductivo vinculante, como les explico, es yo adiciono un trabajo, pero si ese trabajo va a tener que sobrepone a un alcance que ya tenía, obvio que deduzco ese alcance, la tajea, para construir una alcantarilla. Obvio que va a mi contrato inicial, voy a deducir el costo de las tajeas que pueda tener en esa carretera, y como adicional voy a tener la construcción de una alcantarilla. Obvio que construir una alcantarilla, porque como definición, una alcantarilla puede tener un metro 20, hasta un metro 20 de luz, va a ser más grande que una tajea y va a ser más costo. Ah, ok, me preguntan si la suma alzada puede haber adicional de obra. Entonces, lo que les comenté, en la suma alzada va a haber una adicional de obra siempre y cuando sea actividades complementarias, actividades no, que no estén señaladas en el expediente técnico ni en planos. ¿Está bien? Entonces, las penalidades, también tenemos un área muy importante que son las penalidades, que eso se va a ir descontando en cada valorización, señores. El reglamento de la ley de contrataciones nos especifica penalidades de mora y también nos dice que puede haber más penalidades si el contrato lo requiere. Obvio que esas penalidades no necesariamente van a estar en el reglamento, sino también pueden figurar en el contrato y pueden ser son parte legal de los trabajos, de los cumplimientos y obligaciones del contratista. Así como hemos visto que hay adicionales por intereses cuando la entidad no reconoce o no genera los pagos a tiempo, porque hay un tiempo para poder cancelar una factura, para poder pagar una factura, disculpen. También hay penalidades que se especifican bien claro en días y en tiempo, obligaciones del contratista. Los documentos contractuales más conocidos y que tenemos que tener en consideración son los cronogramas, ya los informes de ampliaciones de plazo, los informes de sustentando si es que hubiera una suspensión de trabajos adicionales, deductivos. A ver, veces piensa que el contrato, que es suma alzada entre contratista y contratante, indica que cual vicio oculto o omisión responderá y asumirá el contratista. Ese es el problema. Ese problema que muchas veces las entidades públicas quieren eliminar los riesgos que puedan tener ellos para trasladarlos a los contratistas. Siempre es bueno tener un apoyo legal, siempre es bueno tener un apoyo legal para poder subsanar esos puntos claros durante el contrato, en los contratos, para no tener esos problemas. El tema de vicios ocultos, sí o sí, es un tema de reconocimiento, ya sea así, modalidad precios unitarios o suma alzada. El acumulado. Se puede realizar unas penalidades acumuladas hasta un 10%. Posterior a eso, la entidad puede resolver el contrato. Disculpen, la penalidad de MOR y otras penalidades, cada uno se aplica el 10% o sumados tiene que ser el 10%. Ese es acumulado, Fermín. Las penalidades que se pueden colocar o plantear durante la ejecución tienen que ser como máximo hasta un 10%. Más del 10% ya la entidad puede resolver el contrato. Las penalidades ejecutadas del mes de octubre se pueden descontar en la valorización de octubre o se pueden aplicar en la valorización de noviembre. En el punto, recuerda, José Carlos, hace un momento comenté de que si es que no te lo aplican en el mes de octubre, ya te lo pueden aplicar en el mes de noviembre. O si es que se llega a buenos términos o hay una cláusula en el contrato donde te digan que ya, por dar una facilidad al contratista, todas las penalidades se pueden resarcir durante la liquidación, genial. No, no habría ningún problema. Ahora, nosotros sabemos bien
de que en la liquidación, siempre y cuando siempre queda un porcentaje, también tenemos que tener claro de que todo proyecto trabaja con una garantía de fiel cumplimiento. De que si en un momento, sumando deductivos, sumando los reajustes y sumando las penalidades que se tengan en un proyecto, esas penalidades exceden al porcentaje de liquidación que te queda pendiente, o tu última valorización que te queda pendiente, la entidad se puede añadir el cálculo con la garantía de fiel cumplimiento que se tiene. ¿Ya? ¿Cómo se escucha el audio por el momento? ¿A qué te refieres? Sí, les comento porque acá mis vecinos creo que saben que es sábado y han puesto han armado su fiesta. Pero si se escucha genial, perfecto. A ver, Harold, muy buenas noches. ¿A qué te refieres con gastos reembolsables? Lo ideal es que todo costo de proyecto de obra esté dentro de los, si bien sea costo directo o costo indirecto, parte de los gastos generales. Y todo eso se valoriza durante el avance o la ejecución del proyecto. Exacto, Antonio. Las penalidades son por alguna falta por parte del contratista, por incumplimientos, la entrega de documentos contractuales. Es que los trabajos de vicio ocultos, señores, buenas noches, Elisa. Los trabajos de vicio ocultos ya vendrían a ser prácticamente parte de los adicionales, el sustento de los adicionales. Un ejemplo, si yo estoy haciendo una excavación y y el terreno que estoy excavando, en primera instancia, sale que solamente es un terreno de arena, no tengo, no tengo bolonería, no tengo material conglomerado, y es arena, o terreno de chacra, si es que lo quieres llamar así, ya uno similar, pero al momento de excavar a un cierto nivel, a un nivel de 2 metros, excavo y encuentro material conglomerado, con bolonería. Si bien es cierto, eso es un vicio oculto, porque no aparece en el expediente técnico, entonces se solicita un adicional por esos trabajos, porque en un momento se sabía de ese tipo de material. ¿Ya? Vamos a tener también como dicen, bueno, las penalidades son acumuladas hasta un 10% durante la ejecución del proyecto. Pasado, si es que llegamos a ese monto y seguimos incurriendo a faltas con la entidad, y el supervisor, obvio que el supervisor va a emitir su informe de los incumplimientos contractuales que se tenga el contratista. Por eso que es muy importante que que como profesionales, colegas, vamos a estar a cargo en la parte administrativa, así seamos asistentes, es bueno leer el reglamento de la ley de contrataciones, porque el reglamento es claro, nos dan los procesos o los flujos de trabajo que se tiene que tener en cuenta para pedir una ampliación de plazo, para pedir adicionales, qué tipo de adicionales vamos a tener, el inicio de obra, el inicio contractual. La vigencia de contrato no es lo mismo que el tiempo contractual. Señores? Entonces, nosotros para tener una valorización económica sincerada, real, siempre tenemos que trabajar con estos factores, lo que son las amortizaciones, reajustes, deductivos y penalidades, que eso se van a aplicar a las valorizaciones contractuales. Ingeniero, ¿y por qué no considera los adicionales acá? Porque los adicionales forman parte de otra valorización. Es decir, tú cuando presentas tu valorización contractual, vas a presentar al mismo tiempo tu valorización por adicionales. ¿Está bien? Ahora, ustedes preguntarán, ingeniero, ya está bien, perfecto. Eh, yo tengo un proyecto, un contrato ganado ya con la empresa, pero yo tengo un montón de adicionales. Esos adicionales se van a trabajar en ese tipo, se pueden considerar parte de ese proyecto, es decir, como adicionales. Una obra o un proyecto puede tener como máximo un 25%, ya sea adicionales o deductivos,
por área, ¿no? Por zona. Si es que los adicionales superan ese porcentaje, se tendría que hacer otro proceso para tener un contrato independiente. 25%. Ah, disculpa, antes muy buenas noches. Claro, los adicionales tienen su propio expediente, como les comentaba. Cuando yo realizo un adicional, ese adicional tiene que tener su metrado, tiene que tener su costo, tiene que tener su presupuesto, sus precios unitarios, hasta su propia fórmula polinómica. Si es que el proyecto está trabajando con fórmula polinómica, tiene que también tener su fórmula polinómica. Ahora, ¿qué pasa? Cuando al momento de valorizar, también va a tener su valorización independiente. Exacto, exacto. Ahora, yo les pregunto algo. Yo tengo un proyecto a precios unitarios. Y eso ya habíamos tenido, estábamos comentando un poco, ¿ah? Yo tengo un proyecto a precios unitarios. Tengo actividad que no es rotocrítica, pero tengo mayores metrados en esa actividad. Tengo mayores metrados en esa actividad. Eso va a generar que yo tenga mayores gastos generales. Puedo tener una tercera respuesta. Si no, depende. Yo voy a tener mayores gastos generales variables, siempre y cuando, yo entiendo que cuando yo tengo una actividad que no es ruta crítica, si yo tengo un día, 2 días adicionales por mayores metrados, no me va a impactar, no me va a impactar mi fecha fin de proyecto, porque yo manejo holguras, porque no es parte de la ruta crítica. Tengamos claros de que las actividades que tienen ruta crítica tienen holgura cero. Entonces, si yo tengo mayores metrados en una actividad que no es parte de la ruta crítica y no me impacta el tiempo de ejecución, no corresponde a mayores gastos generales. Los gastos generales variables que se asume es si es que de verdad esos mayores adicionales, mayores metrados, impactan el tiempo de ejecución. Entonces, ahí esa actividad formaría parte de la ruta crítica. Exacto. Se va a generar ampliación de plazo por mayores metrados siempre y cuando estos mayores metrados afecten la ruta crítica. Si yo tenía una actividad que tenía 5 días y tengo una holgura de 2 días, de 3 días, pero me doy cuenta que en la ejecución, esa actividad de 5 días con un metrado X, ahora tengo un metrado 2X, entonces no me va a llevar 5 días, me va a llevar 10 días. Entonces mi holgura, que tenía de 3 días, se resta, se absorbe por esos mayores metrados, entonces me patea 2 días más, y eso ya puede impactar mi tiempo. A ver, ¿en cuál me quedé? Exacto, Marlon. Te va a cobrar mayores gastos generales variables, siempre y cuando impacte el tiempo. A ver, los mayores metrados tienen su propio expediente, claro, son partes adicionales. No, no, no expediente. Generalmente, simplemente se toma el mayor metrado, y se multiplica con el costo ofertado, porque es la misma actividad. Simplemente es un formato de valorización, nada más. Ahora, los expedientes son siempre y cuando para adicionales trabajos que no estén contemplados como actividades complementarias. Se genera un expedientillo para sustentar ese adicional. El tema de los gastos generales, cuando es la suma alzada y se termina antes del plazo del contratista, ya, los gastos generales se colocan de forma proporcional al avance del proyecto. Con eso ya podemos sacar conclusiones. Los gastos generales y la utilidad se acumulan al costo directo de forma proporcional. Claro, Fermín. Podemos tener actividades con mayor metrados, pero depende mucho del impacto. Si yo tengo holguras y trabajamos con las holguras, si yo tengo holguras de 3 días, 2 días, porque no hay holguras que te manden 10 días, 20 días, yo tengo holguras de 2 días, 3 días y mi mayor metrado solamente de acuerdo al rendimiento ofertado,
de acuerdo al rendimiento ofertado, se puede suplir que es un día adicional o 2 días adicionales, al final no te va a impactar. Obvio que ese mayor metrado lo vas a cobrar como uso de recursos, pero como pero como impacto al tiempo del cronograma, no tendría por qué solicitar un mayor gasto general. Antonio, para un mayor metrado no debe existir en las partidas de metrado. ¿A qué te refieres? Para un mayor metrado tenemos una actividad específica. Excavaciones, concreto, acero, tenemos una actividad específica. Obvio que la actividad la conozco y tengo el costo para esa actividad. Simplemente es tener ese mayor metrado y multiplicarlo por el costo y tengo mi adicional por mayor metrado. Claro, Fred, encantado. Ese tema justo lo vamos a tocar en el módulo 7, pero, ya la próxima semana vamos a comenzar a hacer ya clases prácticas. Clases prácticas con el tema de los adelantos directos y el deductivo que no corresponde a adelantos directos. ¿Por qué? Porque es un tema muy extenso, para que lo puedan entender. Y el día jueves tenemos una práctica de cómo realizar una fórmula polinómica con los índices unificados. Y ya el séptimo módulo nos vamos a ver lo que son las amortizaciones de los adelantos de materiales. A ver, ¿qué parte no te quedó claro, Piero? Muy buenas noches. A ver, Harold. Ah, ya. Es que tú tienes, hermano, Harold, tú tienes un costo ya de post ejecución. Ah, disculpen, lo que pasa es que Harold nos comenta de que tiene un proyecto de modalidad de ejecución de contratación mixta. ¿Está bien? Donde tiene gastos reembolsables. Si bien es cierto, me imagino que esos gastos reembolsables pueden ir de la mano con las cartas fianzas que se puedan tener durante la ejecución. Porque una vez terminada la ejecución, el contratista tiene que solicitar a la entidad la conformidad para la devolución de las cartas fianzas para la liberación de ese dinero. Porque ya entra en otra etapa de mantenimiento, que es la post. Y reemplazo de equipos u otros materiales, ya que estos han sido entregados por el cliente. Gastos reembolsables. Tendría que ver más la definición de ese tipo de definición, de esa forma de contrato, porque yo hemos tenido contratos fast track donde hemos sido EPCM, donde nos hemos encargado de la gestión de la ingeniería, la procura y la construcción, y hemos visto mucho el tema de trata fianzas, hemos visto mucho el tema de costos de importaciones. ¿A qué, a qué lo tendrás claro? ¿A qué te referirás? Claro, exacto. Exacto, Antonio. A los deductivos vinculantes, deductivos o adicionales de actividades complementarias, se tiene que hacer su expediente. Se tiene que hacer un expediente tomando en claro en un deductivo, este costo voy a deducir porque mi alcance se reduce, y este costo en un deductivo vinculante, y este costo voy a adicionar porque es una adicional de una obra complementaria. Se tiene que hacer la justificación. ¿Cómo estaba el presupuesto inicial? Y cómo está el presupuesto con el deductivo, y después cómo está el presupuesto con el adicional, si es que lo hubiera, ¿no? ¿Ya? Ya, Marlon. Es que el precio no puede variar si es que estamos hablando de la misma actividad, Leslie. Leslie pregunta si es que hay mayores metrados, pero el precio ha variado. Si los precios están sujetos a una fórmula polinómica, se tiene que respetar ese precio ofertado. Si la actividad cambia con respecto a la actividad ofertada, entonces obvio que tiene que haber un nuevo precio. Ya, entonces avancemos. Entonces nosotros con todo esto conversado, vamos a poder definir ya una valorización económica. Una valorización económica con respecto a una valorización contractual, donde vamos a ver reajustes, reintegros, si es que lo hubiera, ¿está bien? Vamos a ver las amortizaciones,
amortizaciones de adelanto directo, amortizaciones de materiales, si es que lo hubiera. Ojo que las amortizaciones de adelanto directo y las amortizaciones de materiales, recalco nuevamente, no siempre se dan en las obras. Se va a dar siempre y cuando se especifiquen en las bases. Y obvio que hay un tiempo, el contratista tiene 7 días, 8 días de solicitar ese adelanto directo una vez firmado el contrato. ¿Ya? También tenemos lo que nuestro compañero nos comentaba sobre las deducciones que no corresponden a adelanto directo y asimismo también como los adelantos materiales. Con esos cálculos y conceptos claros, obvio que acá ha faltado el tema de las penalidades, ¿no? Que es parte de otras deducciones. Entonces, con esos conceptos claros, nosotros podemos tener sincerado cuánto es el monto que vamos a valorizar. ¿Está bien? Nosotros estamos valorizando solamente con respecto a los metrados y a los costos, estamos valorizando un promedio de 85.000 y al final con todos los deductivos y descuentos, solamente valorizamos 77.000. Bueno, yo estoy acostumbrado ya de verlo sin el IGB, pero ya solamente como costo neto tenemos 77.000 soles para valorizar correspondiente a los trabajos del mes. Señores, entonces, ahorita vamos a hacer un caso práctico correspondiente a los formatos que tenemos. ¿Ya? Y ahí vamos. Ya, esto también va a estar en el módulo 6 que estoy entregando. Estoy colocando unos enlaces donde podemos verificar los índices unificados. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Ya, listo. A ver, ya tienen todo su formato descargado, ¿verdad? La mayoría, me imagino. Esta modificación también la voy a subir en la carpeta de los materiales del módulo 5 para que la puedan descargar. ¿Ya? Para poder dar seguimiento juntos de las clases prácticas que vamos a ir teniendo. ¿Está bien? Ya, a ver, me dan un momento. Mientras van abriendo el Excel. Lo que pueden ver ahí es simplemente he pasado las actividades que hemos estado viendo en el MC Project. Le he pasado al Excel, a nuestro formato. Obvio que en el MC Project no está figurado las unidades ni el metrado. Ya yo lo he compartido, le estoy pasando tanto las unidades como el metrado. Y estoy colocando el precio de la actividad que habíamos considerado en el MC Project. ¿Está bien? Donde estas valorizaciones, esos montos, van de acuerdo a mi flujo de caja que habíamos visto. Y mira, yo no le creo. Ah, ya miren. El mes de febrero, el monto a valorizar programado, ojo, programado, 49.000, 96 y 58. Tenemos el monto programado mensual, 49.000, 96 y 58. Y el mes de mayo, 31. Este archivo, colegas, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Luis, muy buenas noches. Se encuentra en la plataforma. ¿Ya? Está el archivo original. Este archivo que estoy mostrando lo voy a subir en el módulo número 5 para que lo puedan tener y poder dar seguimiento en la próxima sesión. ¿Está bien? Esto lo vamos a trabajar y se va a guardar tal cual como está para que ustedes lo puedan tener. Entonces, solamente esta información es información de planificación, como flujo de caja. ¿Cuánto es lo que se estima valorizar en los meses de ejecución del proyecto, en los meses de ejecución de obra? Entonces, simplemente me voy a la parte de acá, un resumen general. Voy a comenzar a llenar la información que yo necesito. Nombre del proyecto. Exacto, Marlon. A eso me refiero. Generalmente, el cronograma valorizado es el flujo de caja correspondiente a un plan de trabajo. Parte de los requisitos para mejorar el contrato firmado es que el contratista tiene que presentar un cronograma de trabajo. Y ese cronograma de trabajo, como le vuelvo a explicar, no necesariamente es el cronograma del expediente técnico, sino es la consolidación de las experiencias y el proceso que se va a llevar con el residente, producción, calidad, seguridad, para poder tener un plan de trabajo, una secuencia de trabajo. Entonces, esa secuencia de trabajo va a estar ligado a los costos del proyecto ofertado, ¿no? No, sí, Marlon, no te preocupes. Acá estamos para aprender todos y me da gusto tu participación. Y entonces, en la pestaña de resumen general, simplemente vamos a llenar datos. En esta oportunidad, señores, en esta oportunidad, la siguiente sesión ya lo vamos a poner más complicado, pero en esta oportunidad solamente vamos a trabajar con el valor referencial, que yo necesito. Nombre del proyecto. Exacto, Marlon. A eso me refiero. Generalmente, el cronograma valorizado es el flujo de caja correspondiente a un plan de trabajo. Parte de los requisitos para mejorar el contrato firmado es que el contratista tiene que presentar un cronograma de trabajo. Y ese cronograma de trabajo, como le vuelvo a explicar, no necesariamente es el cronograma del expediente técnico, sino es la consolidación de las experiencias y el proceso que se va a llevar con el residente, producción, calidad, seguridad, para poder tener un plan de trabajo, una secuencia de trabajo. Entonces, esa secuencia de trabajo va a estar ligado a los costos del proyecto ofertado, ¿no?
y yo le voy a brindar un coeficiente de reajuste. Yo le voy a brindar un coeficiente de reajuste. Ejemplo, tenemos que mi coeficiente de reajuste del mes de enero es, pongámosle que ha habido un movimiento en el mercado positivo y estamos con un coeficiente mayor a 1. ¿Qué significa un coeficiente mayor a 1? Significa que el costo de los materiales han subido, entonces, con respecto a la fórmula polinómica y los índices unificados, se me tiene que reconocer un mayor costo por los materiales, porque los costos de los mercados, de los precios de los materiales, ha incrementado. Ingeniero, ¿y qué pasa si el coeficiente de reajuste es menor a 1? Significa que los costos de los materiales en el mercado, equipos y herramientas, ha disminuido. Entonces, ¿eso qué significa? Si disminuyen, ¿me tienen que descontar? Claro que sí. Se tiene que descontar. Por eso, para eso sirve la fórmula polinómica y el cálculo del reajuste. No simplemente es para añadir, aumentar a la valorización, también se puede reducir, siempre y cuando el coeficiente de reajuste varíe entre 1 y menos 1, más de 1 y menos 1. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar, ahora vamos a poner menor a 1, para que vean ustedes cómo va a ir cambiando la situación. ¿Ya? En la próxima sesión, una vez acabemos los PTTs, vamos a trabajar ya con los adelantos directos. Yo sé que la próxima sesión no corresponde a ese módulo, pero vamos a ir adelantando para que no nos gane el tiempo y poder ver muchas más cosas en ese curso. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esos coeficientes de reajuste. ¿Ya? En la sesión número 6, no se olviden, vamos a aprender a cómo vamos a calcular esos coeficientes de reajuste correspondientes a la fórmula polinómica. Yo le voy a entregar una fórmula polinómica, datos, y vamos a hacer 2 ejemplos conmigo, y en el siguiente ejemplo, ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, me dan un momento, voy a traer un poco de agua. Ya, a ver, deme 2 minutos, pero ya acá estamos entendiendo ya cómo se va a ir llevando nuestra curva S. Ya, deme un minutito, ahorita voy a traer un poco de agua. Llenado nuestro resumen general, nuestra pestaña de resumen general, y comenzamos, ya también tenemos llenado nuestro Excel de control de metrados. Tenemos nuestro formato de valorización, donde ya tenemos nuestros precios unitarios y nuestro precio parcial. Siempre tener claro de cuando llenamos esta información, siempre hay que ser muy cuidadosos con llenar los costos.
Porque si mi costo de cronograma valorizado que tenemos, que es el costo contractual, tiene que siempre ser el mismo en los formatos que yo estoy manejando. Por eso les digo, siempre hay situaciones de cuando uno valoriza y hay proyectos con, pucha, 200, 100, 200 actividades que se tiene que mapear, que se tiene que controlar, siempre se escapan decimales, siempre se escapan un par de soles. Entonces, esos errores ya se puede ir solucionando o se puede solucionar para la liquidación, no hay ningún problema. Pero son errores de forma nada más. Que al final en la liquidación, un más menos se puede regularizar. Pero como consejo, siempre hay que ser cuidadosos. Exacto, Piero. Siempre hay que ser cuidadosos con los números y deben de cuadrar. En vez de sumar, te pones a multiplicar y esa actividad no es un costo de gran impacto, no es un costo de gran incidencia, pero ya estás duplicando y quizás al supervisor se le pasa. Pero después te das cuenta, oye, he hecho una doble valorización de esa actividad. Y suele pasar y entonces se comunica de forma verbal al supervisor que va a haber un reajuste en la próxima valorización, pero esos son costos mínimos, ¿no? No son costos impactantes, que suele suceder. Ya, señores, tenemos nuestro formato de valorización. Ya este es un cuadro de control, ¿ya? Y tenemos nuestros gráficos de acuerdo a nuestro flujo de caja o nuestro cronograma valorizado inicial. Ojo, nuestro cronograma valorizado inicial, ¿ya? Entonces, nuestro trabajo va a comenzar acá. Si bien es cierto, señores, yo no voy a ponerme a realizar un sustento de metrado, porque eso ya es parte de los conocimientos previos que manejamos en la universidad, en el trabajo donde estamos, cómo sustentar o cuantificar un metrado. Lo que vamos acá a ver es los procesos de cómo valorizar y cómo usar los coeficientes de reajustes para tener una valorización económica final. Entonces yo acá simplemente voy a estimar el avance del metrado. Vamos a valorizar, vamos a valorizar el mes de febrero, que es el primer mes. En el cartel de obra, estoy al 100%. En el tercer replanteo, pongámosle que estoy a un 70 metros cuadrados. Ya no lo quiero cerrar, no lo quiero cerrar. Es una actividad que generalmente no acostumbro darle el 100% en el primer mes. En el tercer mes ya lo puedo ir cerrando más tranquilamente, pero no lo cierro. El flete terrestre. El flete terrestre, si bien es cierto, es el traslado de materiales. Pero, el traslado de los materiales no siempre se da en el primer mes. Si bien es cierto, se da un porcentaje, más no el 100%. ¿Ya? Yo puedo abastecerme de materiales, como encofrado, puedo abastecerme de acero, pero ¿qué pasa si yo tengo un proyecto de 6 meses y yo tengo una cantidad, no sé, 50 toneladas, 60 toneladas de acero en el expediente técnico? ¿Voy a tener todo el acero en el primer mes? Creo que sería una gestión o una decisión alocada. ¿Por qué? Porque el material se puede deteriorar si lo tengo almacenado y es parte de mi responsabilidad. Entonces, lo ideal es de que el flete se valorice de forma porcentual, no se valorice el primer mes. Exacto. Se puede dividir en los 3 meses o simplemente hacer lo que Paolo menciona. Se tiene un cronograma de recursos y se puede estimar la cantidad de recursos que yo necesito para el primer mes y de acuerdo a eso puedo estimar una valorización del flete. Puede ser nosotros sabemos que en los primeros meses, de acuerdo a nuestro flujo de caja, tenemos un índice donde vamos a llegar a un pico y luego los materiales van a ir bajando. Es decir, el flete tampoco no va a ser, si tengo 3 meses, no va a ser 30% todos los meses. Capaz el primer mes es 30, el segundo mes es 50 y el tercer mes ya viene a ser 20, porque baja la tendencia de suministrarnos material. Entonces, exacto. Entonces, lo que vamos a hacer acá, como una estimación, vamos a valorizar de forma porcentual. Y para mí, de forma porcentual, es darle un 30% en el primer mes. Porque solamente tengo 4 meses. Tengo 4 meses. ¿Ya? Los últimos meses, generalmente, materiales, no vas a tanto suministrarte, sino son ya cosas mínimas. No, 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 no. En este formato, Piero, este formato es de control de metrados. Tener claro de que el sustento de los metrados ya tiene que llevar el cálculo de los fletes de materiales. Si bien es cierto, cuando uno elabora un expediente técnico, hace una cuantificación. Ya sabes que yo tengo una cantidad total de materiales en kilogramos, que eso también me puede representar, a mí me interesa los fletes tanto en kilo y en volumen. Entonces yo puedo estimar, ya necesito 5, 6, 8 viajes correspondiente a la capacidad de kilos y volumen que tengo de materiales. Entonces, bajo ese sustento, también se tiene que sustentar las valorizaciones. Se tiene que tener un sustento de metrados donde tú especifiques, ¿sabes qué? Yo en el flete terrestre he suministrado 10 toneladas. 10 toneladas es un camión baranda. Un viaje o 2 viajes no es demasiado el costo. Pero si ya tú estás trasladando más del 50% del material del expediente técnico, obvio que tu porcentaje de valorizado en el flete con respecto al peso va a ser mayor. Esto solamente es un control, es como un formato resumen del metrado, más no es un sustento. Ya, solamente acá estamos, ya, almacén de obra.
En los almacenes de obra, mire, vamos a cambiarlo acá para que sea más sincerado. En los almacenes de obra, generalmente yo lo veo por mes, siempre y cuando es el ambiente. Si yo lo veo como, sí, dejémoslo por mes, como alquiler, son 4 meses. Ingeniero, no, mentira, no son 4 meses, son 3 meses y medio. A ver, como les expliqué en los módulos pasados, existe una propietaria, un lugar donde me alquilen por 3 meses y medio. Complicado, ¿no? Claro, depende, puede ser de la misma municipalidad o del mismo centro poblado que nos pueden dar esa facilidad, genial. Pero cuando estás trabajando con un tema en una ciudad, que es lo más común, los alquileres o los arrendamientos son por mes. En provincia es mucho más fácil, eso soy bien sincero. Y se pueden negociar mucho los costos, ¿ya? A ver, en excavaciones, eh, pongámosle que sí cumplimos con esto. En la excavación para cimientos, acá no hemos hecho, no hemos hecho nada, casi, esto no, esto acá, bueno, acá coloquemos que estamos en 12 metros cúbicos. Miren, aquí hay un tema. Si bien es cierto, las municipalidades no te pueden alquilar, ¿ya? Pero sí te pueden ayudar a conseguir un local. Ahora, ¿qué pasa en los centros poblados? En los centros poblados, tú trabajas con dirigentes comunales. Estos dirigentes comunales, en sus faenas, tienen almacenes o locales comunales, no necesariamente bajo una construcción de una municipalidad, sino por sus faenas que realizan en los centros poblados. Entonces, ha sucedido de que cuando uno hace proyectos, generalmente conversa con las autoridades para poder usar esos espacios, si es que es parte de la comunidad, y se genera un ingreso a la comunidad, como alquiler. Y eso está pendiente, obvio que sí, esto dejémoslo en 20. Eliminación, también dejémoslo en 15. Hemos hecho un viaje nomás de eliminación. Ya, coloquemos zapatas, concreto. Ya, acá sí tenemos el acero. Y hablo de, por ejemplo, hay locales comunales que son hechos por la misma comunidad, ¿ah? Son por faenas, ahí no interviene ningún tema de económico de las entidades públicas. Pero se entiende de que son los representantes de la comunidad, de esas personas. No sé si han visto esos trabajos de canales, limpieza de carreteras, pero hechos por faenas, que dependen mucho solamente de los mismos residentes del centro poblado. Ahora, es otro punto también que me gusta mucho refutar, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, hay proyectos que se suceden mucho dentro en las zonas rurales, y es más complicado, si bien es cierto, hay más facilidad de costos, pero es más complicado el tema de las declaraciones con la SUNAT. Si lo vemos un tema de ya contable también, las declaraciones del dinero es muy complicado. Se tiene que hacer muchos actas de arrendamientos o cartas de arrendamiento para poder justificar ese gasto. Pero bajo la SUNAT eso no tiene validez, pues. Para una entidad o para una caja, o que también puede ser por caja chica dependiendo del costo. Pero ya es un tema ya más contable. A ver, quiero ir viendo cómo vamos. A ver cuánto voy. Espérate, ya voy a volver un poco más. Ya esto voy a valorizar un poco más. Claro, es muy complicado. No te emiten en las zonas rurales, es muy complicado que te emitan una factura.
Ahora, si hace años conversé con una colega, una compañera, que está en una obra y justo me decía de que también la SUNAT te pide que el bien que vas a arrendar o alquilar tiene que figurar como un sitio que sea de arrendamientos, no puede ser una casa, algo así. No sé si a ustedes también les ha pasado lo mismo. A ver, cuéntanos, mientras vamos estimando los metrados, ¿alguien quiere compartir algo que les ha sucedido en un proyecto con respecto a este tema, valorizaciones, reajustes? Sí, eso es lo malo, Fermín. Generalmente las actas no tienen mucha validez. No sé qué también qué me pedían. Me pedían creo que también contratos, pero de verdad las exigencias, bueno, eran algo ya absurdo. Te pedían mucho documento. Y buscar un local o alguien que nos alquile con toda esa documentación, claro, pucha, el costo también lo cubría, ¿no? No podías negociar. Claro, lo toman como una malversación o algo así. Vamos a ir con todos. El 12, estoy acá con. Ya, acá estamos estimando los metrados. Estoy con. No quiero tener menos del 80%. Quiero estar en rango, pero vamos a poner el caso de que estuviéramos atrasados. ¿Ya? Para ir viendo cómo se va sobrellevando eso. Ah, imagínate cuánto dinero se ha llevado. El IGB es el 18% de todo el proyecto. Y nuevamente quiere cobrarlo. De una obra de 1 millón, nada más estamos hablando de 180.000 soles. Ese contratista es un capo, o los que revisaban las valorizaciones, el supervisor también estaba coludido. Creo que el capo más era la supervisora. Sí, Harold, para ese tema de discrepancias en una actividad, si es que no se llega a conciliar con respecto a la valorización y a una liquidación, ya se manda un arbitraje. Claro, sucede el caso de que la municipalidad puede tener una revisión independiente, pero hay casos de que hay tiempos donde la municipalidad no se da abasto. Y cuando no se da abasto, ocurre el problema de que pasa documentos sin su propia revisión, solamente con la revisión del supervisor. Y sí he visto casos de que han pasado valorizaciones sin revisar. Y el problema es de cuando se han dado cuenta de que había valorizaciones de actividades que no estaban ni ejecutadas.
Inflación, no. Bueno, la única inflación que se ha visto fuerte, pero no creo que haya sido del 4%, ha sido en el año 2020. Pero generalmente los reajustes se calculan de la misma forma convencional. A ver, Paolo, en liquidación y se dieron cuenta de que había documentos falsificados. Claro, y es un tema, se va a un tema más legal. Obvio que paralizan todos los pagos. Ya en tiempo de liquidación se puede decir que la última factura ya, pero paralizan todo y es un marco más legal. Ya creo que estoy, ya, listo. Mm, 71. No, tengo que darle más. Sí, algo más que puedo valorizar acá. Ya, columnas. Vamos a ver columnas. Ya, listo. Para ajustes, pero para avanzar, ¿ya? Entonces, ya tenemos un metrado estimado de la valorización del mes de febrero, y lo que hacemos es llenar nuestro cuadro de valorización. Obvio que esto se va a calcular automáticamente, mi valorización actual y mi acumulada actual. Ahorita no tiene no tiene mucha incidencia. ¿Por qué? Porque estoy en el primer mes. Cuando pase el segundo mes, ya voy a ver más el cambio que va a dar, porque voy a tener un avance anterior. Entonces, tengo mi porcentaje de saldos, mi porcentaje de acumulados, y veo cómo está mi control de valorizaciones. En la valorización uno tengo la valorización programada versus la valorización ejecutada. Tengo un avance del 81% con respecto a mi avance real con respecto al avance programado. Si yo tengo menor al 80% o al 80 o menor al 80%, tengo que presentar un cronograma acelerado. ¿Por qué, ingeniero? Porque la entidad, como les comentaba, quiere resguardar que el proyecto, la obra, se termine en el tiempo licitado. ¿Ya? Entonces, ya vamos dibujando nuestra curva S. Ya vamos dibujando nuestra curva S. ¿Correcto? Y nuestro avance financiero con respecto a los desembolsos. ¿Ya? Ahora, ingeniero, ¿eso nomás se va a valorizar? No. Tenemos un reajuste, recuerden. Vamos a trabajar con los reajustes que yo le voy a entregar por el momento. No vamos acá. Obvio que ya le voy a explicar cómo vamos a usar este formato. Ya le voy a explicar. La próxima semana, lo más probable que lo adelante. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un factor de reajuste. Este factor de reajuste en el del mes de enero. ¿Por qué del mes de enero, ingeniero? ¿Por qué no el mes de febrero? Sí, mi valorización es del mes de febrero. ¿Por qué? Porque mi valorización, mi índice unificado de febrero recién salen la quincena o el 20 de marzo. ¿Está bien? Entonces, el reglamento de la ley de contrataciones me dice, como falta una actualización de los índices unificados para tu valorización, valoriza con el mes anterior. Ah, genial. Entonces, el mes anterior al mes de febrero es el mes de enero. Por eso que yo les he dado el índice, el coeficiente de reajuste para el mes de enero. ¿Ya? Que ya les voy a enseñar cómo ir cuantificando cada coeficiente. Entonces, para esta oportunidad, vamos a colocarlo acá, que es 1.01. Ingeniero, usted coloca 1.01, pero acá en la fórmula, en el factor de reajuste, usted solamente está sacando 0.01. Ah, ¿por qué? Porque la fórmula de reajuste es igual a la valorización por el coeficiente de reajuste menos 1. Entonces, mi factor de reajuste, que viene a ser el K menos 1, viene a ser 0.010. Entonces, multiplicado por el monto valorizado, me da un reajuste, se puede decir a favor, pero entienden de que este reajuste no es ni positivo ni negativo, sino es una actualización de los costos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el reajuste salió positivo con respecto al reconocimiento con respecto a los mayores costos en el mercado de los materiales. ¿Está bien? Entonces, este reajuste tiene que ir acá. 466, ¿no? En el presente mes.
Como es mayor a 1, como el coeficiente de reajuste es mayor a 1, entonces este numerito va a ser positivo. Si fuera menor a 1, si el R es mayor a 1, es positivo, vamos a colocarlo así. Si el K es positivo, entonces el reajuste se va a tomar como adicional a la valorización. Pero si el K es negativo, ¿ya? Si el K es negativo o menor a 1, el reajuste se va a reducir, se va a deducir. Sí, está más claro todo. ¿Ya? Tenemos esas condiciones. Entonces, el monto a valorizar va a ser de 47.000. Ingeniero, pero en la valorización usted sacaba solamente 46. En la valorización solamente usted sacaba 46.000. Claro, pero nosotros hemos conversado, hemos aprendido, hemos visto de que una valoración económica no está sujeta solamente a los metrados, sino también está sujeto a definiciones financieras, como los reajustes, amortizaciones, deductivos y penalidades. ¿Ya? Entonces, mi monto real a valorizar va a ser 47.000. ¿Ya? Y ahí ustedes lo colocan el total. ¿Está bien? Ahora, yo tengo un avance físico ejecutado. Obvio que, ingeniero, pero yo tengo 47.000. Entonces, ¿mi porcentaje de avance va a ser mayor? No. Mi porcentaje de avance está ligado a 46.000. Tengan claro eso, porque ese es mi avance físico, que va relacionado con mis metrados. La valorización económica ya va ligada más a un tema financiero. Yo puedo cobrar más o menos de lo que yo estoy valorizando, porque al final acá yo voy a llegar al 100%. Con esta valorización, yo voy a llegar al 100%. Pero la valoración financiera puede llegar más del 100% o menos del 100% porque está sujeto a adicionales y deductivos. No, disculpe, a deductivos, a deducciones, a reajustes. Los reajustes no todos los meses van a ser positivos a la valorización. También van a ser negativos porque los costos disminuyen. Entonces, no tengamos esa idea de que siempre se va a adicionar. Ahora estamos viendo solamente reajustes, pero vamos a ver amortizaciones, vamos a ver deducciones correspondientes no correspondientes a los adelantos directos. Vamos a ver con penalidades. Entonces, si yo tengo un reajuste positivo, todos esos descuentos prácticamente se van a ver absorbidos por ese reajuste. ¿Ya? Entonces, como primer ejercicio, tenemos nuestra valorización 47.000. Genial. Ya. Entonces, guardamos el archivo y vamos a abrir el archivo con el mismo nombre, ¿sí? Vamos a abrir el archivo y vamos a colocar acá, vamos a generar una copia. Vamos a generar una segunda valorización para ver cómo se debe ir actualizando. Ya, si bien es cierto que tengo que llenar los datos, tengo mi valorización real. ¿Por qué hago esto, ingeniero? Porque ya les voy a mostrar. Tengo que recalcular, tengo que recalcular, ya, mi factor de reajuste. En la fórmula polinómica, colegas, en la fórmula polinómica tenemos costos directos y costos indirectos. Entonces, cuando yo genero un reajuste, tiene que ser ya considerado también los gastos generales y utilidad, porque un monomio pertenece a los gastos generales. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a hacer más rápido esto. Voy a hacer mi segunda corrida de mis metrados, donde esto ya viene a ser como mis metrados anteriores, y acá simplemente voy a copiar los saldos, que ya terminé. ¿Ya? Y estoy 100% en esto. Acá también ya lo acabé. Este mes de marzo lo acabé. ¿Esto qué es? Un cofrado ya también lo vamos a asumir. También lo vamos a asumir. ¿Ya? ¿Esto qué es? Vigas. Ya vamos a hacer esto de acá. Ya, y vamos a copiar esto de acá. En los cuadros de valorización, esto lo paso a anterior, porque ya está valorizado. Y acá vamos a jalar el metrado del mes. Siempre tengan como un punto adicional, cuando hagan estos formatos, siempre usen el pegado de texto. Porque si ustedes tienen fórmula, va a pegar la fórmula. Y cuando pegan la fórmula, puede generar error. Siempre péganlo como texto.
Y a ver si tengo 70.000, acá, avance mensual. Ya en febrero tengo la valorización de 46.000. Ya, acá tengo la valorización de 80.000. Avance acumulado. Ya tengo que valorizar un poco más para no estar debajo del 80%. Saben que el 80% es nuestro límite. No podemos exceder esa. Ya está también ya cerrado. Muro de bañería también cerrado. Mm, pongámosle tarrajeo exterior. Un porcentaje, no, no va a ser todo. Va a ser 40.000. Ya. A ver, vamos a ver cuánto tenemos con eso. ¿Cuánto tenemos con eso? 79, control, 81. Ya, ya, está bien, déjamelo ahí. Entonces, acá, no me jala, vamos a ver acá. Acá. Acumulado. Y de acá. Ya. Entonces, pero acá, ¿por qué no lo dibuja? Ah, ok. Tiene que ser acá. Listo. Ahorita estoy en una tendencia atrasada, ¿verdad? Tengo un porcentaje del 50% ejecutado versus un 61% programado. Estoy con un 81%, no estoy por debajo del 80%. Entonces, aún no es necesario que tenga un cronograma acelerado. ¿Está bien? Tengo mi avance financiero, tengo mi avance físico, entonces ya voy teniendo mi ajuste acá. Lo tengo cero, ¿está bien? Entonces, vamos a calcular acá. Vamos a nuestra fórmula de reajuste, y donde tenemos, disculpen la hora, vamos a acabar hasta el segundo mes, y ya el tercero lo desarrollan y lo comentamos en el siguiente módulo, por favor, ¿ya? Para que vean cómo se trabaja o se actualiza estos temas de reajuste. ¿Está bien? Entonces, acá, yo voy a tener esto. Mi primera valorización de 90.000, actualizo esto, 46. Mi segunda valorización es 90.000, ¿ya? Mi segunda valorización acá, 90.000. Ahora, acá viene lo bueno. Tengo un número, ¿no? Ya. ¿Qué coeficiente de reajuste uso? Para la valorización del mes de febrero, usé el reajuste de enero. Pero para la valorización de marzo, yo ya tengo los índices unificados de febrero. Entonces, lo que va a pasar es de que yo voy a actualizar mi coeficiente de el mes de febrero y voy a volver a recalcular el reajuste del mes anterior. Entonces, es 0.998. Genial. Ahora, sabemos, sabemos de que la valorización del mes anterior lo calculé con un factor positivo. En este caso, ¿con qué factor lo calculo? Lo voy a calcular con este factor negativo. ¿Por qué? Porque es menor a 1. ¿Y ese negativo qué va a implicar? Va a implicar que reduzca la valorización. Entonces, simplemente multiplico. Ahora, no, disculpen, este es acá, este es acá, febrero. Exacto. Entonces, ¿recuerdan que yo tenía este monto acá? ¿Recuerdan que yo tenía un cálculo de reajuste positivo? Entonces vamos a actualizarlo. Ahora, en este caso, voy a tener nuevamente uno, voy a tener febrero, vamos a trabajar con la valorización real, el coeficiente real de reajuste y el cálculo de reajuste real. Y vamos a tener el mes de marzo, donde tenemos una valorización real de 90
por un coeficiente de reajuste. Obvio que el mes de marzo, aún yo no tengo los índices unificados del mes de marzo. ¿Y qué es lo que pasa? Tengo que usar los del mes de febrero. ¿Está bien? Tengo que usar los del mes de febrero. Entonces, voy a tener ese reajuste acumulado. Pero ingeniero, acá hay un problemita. Yo tengo un reajuste negativo en el mes de febrero, pero en la valorización anterior, yo tuve un reajuste positivo. ¿Qué significa? Significa que como ahora yo tengo un reajuste real del mes de febrero, es real, entonces yo tengo que descontar lo que yo tenía de reajuste anterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, quiere decir que yo voy a sumar todo esto y le voy a quitar el reajuste anterior. Entonces, este va a ser mi reajuste acumulado. Ingeniero, y en el mes de enero, y en el mes de febrero, ¿cuál va a ser su reajuste? Va a ser este. Menos 560. Porque estoy retirando el reajuste positivo del que estoy usando con los índices unificados de enero y estoy cambiándolo con el reajuste negativo del mes de febrero, el cual debería de ser. ¿Está bien? Entonces nos vamos a nuestro cuadro de valorización y decimos, mira, ve, en el presente mes yo voy a tener un reajuste, sí, voy a tener un reajuste, pero como estos meses, acá voy a actualizar mi reajuste de mes. A ver si te respondo, Marlon, para dejar esto. Menos 741, ya, reajuste de mes. A ver, acá tenemos esto. Y mi reajuste acumulado viene a ser la sumatoria de 275. ¿Ya? Claro, Víctor, yo te entiendo. Este es un proceso muy tedioso, pero obvio que en la liquidación se va a utilizar, pero se debería de hacer mensualmente. Si es que tú llegas a un buen acuerdo con la entidad pública y el supervisor, se puede generar, y está estipulado en el contrato, se puede patear para la liquidación, pero esto se hace en cada valorización. Exacto. Hay montos valorizados y proyectos de gran envergadura, de 10 millones, 40 millones, donde la incidencia de los materiales es muy importante. Exacto, exacto. José Carlos, Juan Carlos, disculpa. En febrero le di más porque estoy usando los índices unificados de enero. Pero cuando el INI me actualiza la tabla de los índices unificados, veo que los precios han disminuido. Entonces tengo que quitarle lo adicional que le di y restarle lo que de verdad debería de tener. Entonces, el tema de reajuste es actualizar los costos correspondiente a cómo se está llevando los costos de mercado con respecto a los materiales, equipos y alquileres. Exacto, exacto, señores. Entonces, esta es la forma de conceptos básicos para poder usar el reajuste. Ya el próximo módulo, me gustaría que ustedes desarrollen el tercer ejercicio. Este formato se lo voy a dejar en el módulo 5, en los materiales del módulo 5, pero me gustaría que lo desarrollen para poder comentarlo. ¿Ya? Y vamos a tocar, ya la próxima semana, vamos a ver el tema de cómo sería la valorización con adelanto directo y amortizaciones. Claro, sería cuestión de revisarlo, pero lo ideal es en cada valorización. ¿Ya, señores? Entonces, bueno, la disculpa del caso por tenerlos acá un sábado, por la noche, ahí creo que un colega decía sábado y el cuerpo lo sabe, pero necesitamos recuperar el curso. Muchas gracias por su presencia. Y el día martes nos encontramos para continuar con el módulo número 5. Sí, por favor, revisen. Ya tengo entendido que el examen está ya habilitado en la plataforma. Revisen los PTTs